Una menor de edad acaba de fallecer esta madrugada en el Agustino porque un sujeto que pasaba por el pasaje donde vivía la lanzó hacia la ventana de su casa. Ella dormía en la parte superior del camarote, en la parte inferior estaba su madre, pero la granada cayó sobre esta pequeña. Esta muerte es totalmente absurda, pero ya sabemos de dónde provienen entonces las granadas. Ocurre en un contexto gravísimo en el que ayer el ministro de Defensa ha denunciado una probable red de corrupción, de tráfico de armamento y granadas en el mismísimo ejército peruano. Esto luego de que se descubriera que se adulteraba las actas donde se justamente listaba todo el armamento que ingresaba al ejército peruano. Estamos con el general Ostojivovic para tratar de entender esta situación y a ver cómo se mueven los hilos en el ejército. Pues no, el general tiene amplia experiencia al respecto. General, es un gusto tenerlo por acá. ¿Lo ha sorprendido la noticia ofrecida por el ministro de Defensa? Sin duda es preocupante, muy preocupante, sobre todo si anteriormente hubo una información de que no habían pérdidas. Pero en todo caso hay que recatar la sinceridad, la transparencia para admitir que efectivamente ha habido tráfico de munición y granadas. ¿Cómo se mueven entonces estos hilos? Lo que quiero explicar es que primero posiblemente él haya tenido un informe preliminar, ¿no?, de una verificación rápida y luego ya la verificación en detalle ha producido este resultado. ¿Funcionó en la orden de inamovilidad? Sí, ese es el propósito, claro que sí ha funcionado, ¿no? Y las órdenes de inamovilidad tienen ese propósito como tales, ¿no? Ahora, los polvorines y los centros de municionamiento del ejército, los modernos que se han construido entre el 2009, 2010, 2011, tienen tres tipos de barreras al menos. Una barrera física, alambradas, búnkers, tienen una barrera electrónica, cámara de videovigilancia, sistemas electrónicos, y tienen una barrera humana. Eso para explicarlo mejor, ¿no? A ver, y entonces, vamos a ese detalle. El eslabón más débil, muchas veces suele ser el eslabón humano, ¿no? Vamos a ver ese detalle. ¿Cómo ingresa armamento al ejército? Es decir, ya se compró, ¿no? Hay una adjudicación, en fin. ¿Cómo ingresa ese armamento al ejército? ¿Dónde ingresa? ¿Y quién lo custodia? Eso ingresa a los... Fíjate, hay centros de municionamiento con polvorines. Polvorines son una especie de búnkers muy seguros. Están presurizados, con temperatura permanente. Ahí ingresan y luego de ahí tienen que salir para el entrenamiento, para los ejercicios, para la distribución a todas las guarniciones del país, donde también hay otros centros de municionamiento, y ahí hay tres controles al menos, ¿no? Pero la información de cuánto y qué tipo de material ingresa es computarizado, está en un sistema computarizado, porque acá lo que está hablando es de actas fraguadas, entonces no coincide cuántas granadas ingresaron con cuántas granadas hay en el lugar. No, lo que ha pasado aquí, por lo que yo entiendo, es que la munición que está en los centros de municionamiento, en los almacenes o en los polvorines, sale para que vayan, por decirte, a una escuela, para instrucción y entrenamiento de los cadetes. Pero no llegan. No, puede haber llegado, pero que de repente alguien no consumió las 20 granadas que dice, ¿no? Y consumió 5, y te reporta consumida como 20, que presumo algo así puede haber pasado. O de repente salieron 50 granadas para irse a un destino, la escuela técnica, por decirte, y en el camino simplemente no llegó. Eso es lo que presumiblemente haya pasado. Entonces ahí vemos que hay una fragilidad, pues, en el eslabón humano, ¿no? Pero entonces no estamos hablando solamente de un oficial y dos suboficiales. Esto responde a más personas involucradas. Yo creo que se ha cogido el hilo de la madeja. Y espero a partir de lo que he escuchado, y me ha gustado mucho que haya un trabajo combinado entre el ejército y la policía en esto, para que lo antes posible se desbarate la red. Si es que hay una red de complicidades, esto tiene que ser desbaratado rápidamente. Y ojalá pues que no hayan después pruebas ilegales, ese tema, para que se sancione rápidamente, ¿no? ¿Qué clase de hecho es este, general? Porque se está, como usted bien dice, jalando la punta de la madeja recién. Probablemente esto llegue a otras jerarquías, pero es gravísimo porque fíjese usted, ocurre esto en el ejército y una niña muere, ¿no?, con una granada en una casa. Se extorsiona a la gente, a los comerciantes, a la gente de bien de este país. ¿Qué gravedad tiene Sumamente grave, pero bueno, separemos, ¿no? Entiendo que el lamentable caso de esta niña, y mi solidaridad para ella y para la familia de ella, ha sido como un artefacto casero, entiendo.
No hay Se habló de información una granada. en No, principio. UDEX está investigando. Aún no se sabe. Bueno, ojalá que investiguen y aclaren, ¿no? Porque hasta donde yo me entero no hay una relación causal entre lo que ha pasado con la fuga de granadas y la muerte de esta Todavía niña. no se puede, digamos, Todavía no se puede en todo determinar, caso ¿no? afirmar. Pero sí en la madrugada han pues, agarrado a un taxista que tenía pero 2 granadas de guerra en el auto. efectivamente, y a eso quiero llegar, efectivamente es muy grave, es gravísimo lo que haya pasado con la fuga de municiones o granadas en una circunstancia en que la delincuencia está galopando. ¿No? Una delincuencia galopante que si tú le pones munición te va a disparar, pues, ¿no? Entonces, justamente el insumo que debemos negarle a ellos es el que ha salido de los cuarteles y eso es lamentable, ¿no? Aparentemente, entonces, estamos ante un negocio del mercado negro muy rentable. Ciertamente, si el eslabón de seguridad, el eslabón humano, la barrera humana que es en la que deberíamos confiar ha sido vulnerada, es, imagino, por corrupción. Imagino por corrupción, por negocios, y eso es gravísimo. Pero ¿no? entonces es mayor nuestro temor aún, porque ¿cómo nos puede afirmar el ejército que estos polvorines, donde no solamente hay granadas, sino otro tipo de armas de guerra, son seguros y no se está traficando otro tipo de armamento? Fíjate, el año 2005-2006 se detectó una fuga de municiones en el polvorín central en Pisco. Como consecuencia de ello, el ejército tomó decisiones importantes, como hacer un proyecto de inversión pública y hacer la construcción de casi 100 polvorines a nivel nacional, con el mismo nivel de seguridad, todos sistematizados. Por eso digo, seguridad física, con alambradas, seguridad electrónica y seguridad humana. Entonces, las medidas existen, los protocolos existen. Lo que de repente ahí ha faltado, de repente, es el control. Bueno, una referencia, ¿no? Patton decía, dada una orden, dada una norma, es el 10%, el 90% es control. Entonces, de repente ahí hay que insistir más en los controles y multiplicarlos, ¿no? Hay que multiplicarlos porque ciertamente un polvorín tiene municiones de diverso nivel, de diverso calibre y son altamente riesgosos. ¿Quién se hace responsable en el más alto nivel, en el ejército o en el sector defensa por esta situación? Yo imagino que tiene que haber una investigación y tienen que determinar la cadena de responsabilidades, pero ahí, lógicamente, aquí lo más importante es cortar rápidamente esta red, Jaime. Esto hay que cortarlo rápidamente, porque mientras conversamos podría esto estar trabajando, podría estar funcionando nuevamente. Pero usted que ha sido, digamos, ha tenido el más alto cargo en el ejército, esto no es cosa de suboficiales, ¿no? Para darte una respuesta concreta, los suboficiales son gente técnica. Y quienes manejan este material son gente técnica, o sea, no todos. Y dentro del ejército hay una especialidad que se llama material de guerra. No, digo, replanteo mi pregunta. ¿Es posible que estén oficiales involucrados en esto? Es posible, y de hecho hay un oficial que está detenido. No digo, pero pueden ser más. Eventualmente, no hay que descartar ninguna posibilidad. Por eso yo hablaba de una red, no creo que sea uno o dos, debería haber una red, porque es muy difícil, inclusive ya, supongamos que fraguaron un acta. Esa granada tiene que salir del cuartel. Y para salir por las puertas del cuartel, si tú sales con un maletín o sales con un cartapacio o lo que sea, te revisan. Porque mire... Y entonces ahí tiene que haber muchas coordinaciones, muchas circunstancias. Es una cadena grande. Muchas circunstancias coincidentes para que tú puedas salir y nadie te haya revisado, ¿no? Estar comprometido en una situación así, con granadas que sirven al final para el mercado negro, para extorsionadores, delincuentes que generan el pánico en la población, casi igual o peor de vergonzoso que firmar un acta de sujeción, oiga. Ahora, es terrible. ¿Podría ser calificado como traición a la patria? O sea, estamos hablando de gente que vela por nuestra seguridad. Lo que sí yo tengo ahí muy en claro, y lo he mencionado ya, creo que aquí hay un poco de trabajo para el Congreso. Hay dos formas, ¿no? O administramos esta situación y periódicamente vamos a tener nuevamente noticias como esta desagradables, o cortamos de manera radical. Y yo sí creo, y coincido contigo, ¿no? Que quienes visten el uniforme de la patria, policías o militares o marinos o aviadores, que son responsables del empleo adecuado de este material, que es para la defensa nacional, y hacen mal uso o hacen tráfico de estas armas que pueden generar luego acciones, que pueden derivar en acciones hasta de terrorismo, debería ser sancionada con la pena más drástica. Yo sí, y no dudo en sugerir que esto debería ser cadena perpetua, prisión perpetua, y eso debería legislarse. Cadena perpetua para la red de microcomercializadores de ¿Sabe por qué, Jaime? Porque estuve revisando allá y a esta gente, en el peor de los casos, o en el mejor de los casos para la sociedad, le podrían poner 10 años. Y en el peor de los casos, si hay atenuantes de algún tipo, sí, 2 años. Sí, claro. Y entonces de aquí a un tiempo vamos a estar nuevamente... Pues. Y eso es lo que yo llamo administrar el delito, ¿no? Hay que sancionarlo, hay que cortarlo. Si queremos erradicar esto,
prisión perpetua. Y eso es disuasivo y así evitaríamos que esté sucediendo eso. La ultimita, ¿preventivamente se debería investigar también las otras fuerzas? La aviación, la marina. Yo imagino que ellos están haciendo sus inventarios, ¿no? Pero también, ¿no? Porque no son el ejército, ¿no? Pero lógicamente, ellos son instituciones más pequeñas y tienen más focalizado, más acotado todo, ¿no? Ya. No es como el ejército que tiene una gran dispersión de guarniciones y muchísimo material disperso, ¿no? Nos queda claro, general. Muchísimas Muchísimas gracias, gracias. general. Gracias a por ello. ustedes. General Buenos Otto días. Vivo, buenos días, Pedro.